Listo. Bienvenidos a la clase. Vamos a recordar las reglas del juego. Vamos a recordar las reglas del juego. Las reglas del juego son que ya todos pasaron la materia, pero está en ustedes mantenerse en ese 10. ¿Listo? Ya todos tienen 10, pero están ustedes mantenerse en ese 10. ¿Listo? ¿Cómo se mantiene en el 10? Prendiendo la cámara, participando en clase, esa es la manera en la que me mantengo en el 10, entregando todas las tareas, todos los informes. Em, También, si tienes más de 3 fallas injustificadas o si llegas después de las 7:15 y no tienes una razón de peso del por qué, se le ha pedido el favor a Daniela, que es la monitora, de que por favor no permita la entrada de estas personitas que lleguen después de las 7:15, sino una razón justificada. Em, y si se pierde con más de 3 faltas, pues pierde la clase. Puntualidad, 7:15 máximo, si no, simplemente se cierra la clase. Yo entiendo que a veces como que uno se entra, sale, no hay buena conexión a internet, entonces pues llegue temprano, saluda, si se va y vuelve, pues uno está pendiente porque sabe que ya entró temprano, ¿no? Entonces, eso se entiende. Siempre tenga en cuenta escribir en un cuaderno o en el celular, aparato electrónico, donde usted quiera escribir, pero que tenga sus notas para escribir, porque esas notas al final me las van a entregar. ¿Listo? Me van a tomar foticos, van a mandar un PDF con sus escritos, eso va a ser un punto ahí también a favor para que se mantengan en su 10. Y eso es importante. O si hizo en su cuaderno, toman foticos, siempre es importante que estén escribiendo, que estén anotando todo y divertirse. ¿Listo? Esas son las reglas de este juego. Manito arriba si todos las entendieron. Manito arriba. Manito arriba, señora Sandra, ¿entendiste las reglas del juego? ¿De la clase? Listo, súper. Muy bien. Entonces, hace 8 días, hace 8 días, vimos este hermoso cuadro. Un hermoso cuadro que tiene las definiciones teológicas de lo que vamos a estar trabajando. ¿Cierto? Entonces hablamos acerca de doctrina, que está en esta esquina, de teología, de la teología abrámica, teología filosófica, teología politeísta, lo que significa teología. Vimos que doctrina es enseñanza o instrucción, que la doctrina cristiana es un sinónimo de teología cristiana. Cuando decimos doctrina cristiana, estamos refiriendo a teología cristiana porque es una enseñanza o una instrucción. Vimos que la teología o doctrina cristiana se puede describir en 3 formas. Ciencia, son 3 ciencias: nuestro conocimiento de Dios, las relaciones de Dios con el hombre y lo que se relaciona con Dios, todo lo que se relaciona con Dios y sus propósitos divinos, y que esta teología, a su vez, se divide en 4 ramas bastante amplias: teología exegética o bíblica, teología histórica, sistemática y práctica. Eso es lo que vimos por este lado. ¿Se acuerdan? Como por este sector. Hoy vamos a definir ya el otro segmento de este cuadrito, el otro segmento de este cuadrito. ¿Listo? Y ahí es donde vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a definir es la palabra ciencia. Ciencia. Viene del latín scientia, que significa conocimiento. ¿Listo? Del latín scientia, que significa conocimiento. Y es un arreglo sistemático y lógico de los hechos autenticados. Entonces, dentro de la ciencia, es un conjunto de conocimientos que se miden con la observación, el razonamiento y la organización sistemática de los principios que se encuentran, de las leyes generales, de la predicción y de las cosas comprobables y experimentales que hacemos a la hora de hacer algo científico. Necesitamos definir ciencia. Es importante poder definir esta palabra ciencia.
Sí, porque se usa bastante a la hora, hoy en día y con tanto conocimiento y todas las redes sociales, encontramos muchas falsas noticias en Internet, ¿sí o no? ¿Han visto falsas noticias en Internet? Falsas noticias en Internet, todo el tiempo hay falsas noticias, que Piqué y Shakira se pelearon, pero que la vieja realmente fue por una plata y no por la clara, sino vemos un montón de historias que vemos y un montón de desinformación en Internet. Eso solamente por dar un ejemplo. Pero en Internet se encuentra, ¿no? Que encontraron tal cosa, encontraron extraterrestres y ahí nos muestran que la existencia de Dios no es real, porque entonces hay que encontrar un método científico, hay que encontrar cómo científicamente realmente, cómo científicamente se están viendo todas estas cosas que la gente describe o lo que se ve alrededor del mundo. Y para eso les voy a mostrar un video. Es un video para niños, un video para niños, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, es un video para niños, pero yo creo que les va a gustar bastante este video para niños porque es muy fácil entender cómo es el método científico. ¿Listo? Va. Pues me avisan si hagan manito arriba si escuchan, ¿listo? Ready, Jet, go! Si tú intentas resolver un problema específico, debes de utilizar el método científico. Método científico. Método científico. Uno. Haz preguntas basadas en tu observación. Observa, pregunta, mira alrededor, que no sea imitación. Dos. Haz una predicción, una idea para probar. Esa es tu hipótesis, no solo se trata de adivinar. Tres. Experimenta, experimenta, hazlo sin parar. Ve si tu hipótesis se puede comprobar. Cuatro. Observa qué pasa y saca información. Busca algún dato que te dé una explicación. Mide muy bien con las herramientas que se te dio. Agarra un lápiz, haz una lista y no olvides anotar todo. Cinco. Saca tu conclusión sobre las cosas que hay y ve si tu solución te hace decir ¡ajá! Seis. Con los resultados que pudiste aprender y comparte tus notas para que los demás puedan leer. Resolviste el problema de una manera muy terrífica. Usaste el método que es científico. Método científico. Eso es lo que dije. Método científico. ¿Están poniendo atención? Método científico. Oh, sí. Método científico. Supongo que debemos de compartir la comida que acabamos de preparar con tu mamá y papá, Jet. ¡Wow! ¡Wow! ¡Escóndanse! Recuerden que es una sorpresa. Brother, activa el micrófono. Ok, súper, súper. Gracias, gracias por el micrófono. Es una canción, es como una serie ahí de Nat Geo Kids que me pareció bien interesante como con muñequitos le explican a uno como el método científico. Y es fácil para nosotros también entenderlo. Yo creo que si un niño lo puede entender, para nosotros es mucho más sencillo. Entonces, dentro del método científico se usan 7 pautas. Dentro de la primera es la observación, así como lo decía el video, se observa eh, algún fenómeno o algún problema o alguna situación en la que uno esté interesado. Lo segundo es la plantación del problema, ¿no? Como que uno dice, este es el problema, esto es lo que se formula, una pregunta clave, ¿no? ¿Cuál será la distancia de aquí al Sol? Es una pregunta clave de un tema que uno quiera analizar a la hora de observar. Tercero, se formula una hipótesis, entonces propone una explicación
o una respuesta tentativa a la pregunta. La distancia a la que está son más o menos 560.000 kilómetros porque el Sol hace usted una hipótesis. La luz viaja a tal velocidad, entonces dura 8 segundos y multiplica usted tanto por tanto, entonces esa es la distancia que le da, ¿cierto? Y se empiezan algunos experimentos, entonces precisamente la velocidad de la luz, en ese ejemplo, ¿no? Se analizan los datos, ahí es donde usted coja su cuaderno y escriba, ¿no? Mire, la luz tarda tanto porque se movió de este lugar a este lugar, yo lo medí, se demoró tanto la sombra en llegar, em, y se hace una conclusión de los resultados, se hace una conclusión, todo escrito, se hace la conclusión de los resultados y se comunica a los compañeros, amigos, asesores y todo eso es lo que hace un científico a la hora de hacer su método científico, a la hora de encontrar un resultado, ¿cierto? A la hora de encontrar una respuesta frente a un problema que se planteó. Ahora, la teología cristiana es una ciencia porque consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios y con las cosas divinas y se presentan de una forma ordenada. Y también tiene todo un método. ¿Se acuerda que hablamos de una de las ramas de la teología, una de las cosas por las cuales se divide la teología, y era la historia, y que ahí veíamos la parte de observación de los antiguos escritos, ¿cierto? La paleontología, todo esto, allí es donde se puede ver un método científico y vemos si realmente son reales esos hechos que están relacionados con Dios y con las cosas divinas para nosotros poderlos entender y aprender. Y además de eso, poderlos ordenar. Y ahí es donde entra la teología sistemática, ¿cierto? Entonces, la teología cristiana es una ciencia porque está analizando todas estas verdades que se relacionan con Dios. Entonces, por eso es que está el método científico, ¿no? Usted observa. Entonces, ya les voy a explicar cómo es. ¿Listo? Esta es la teología cristiana. Vamos a definir ahora lo que es la religión. ¿Listo? Vamos a definir la religión. Religión viene, su original es religio o religare. Acá está escrito. Religio o religare. Y significa atar fuertemente. También viene del latín. ¿Listo? Significa atar fuertemente, amarrar o ligar. La religión es la creencia a través de las cuales las personas buscan tener una conexión con lo divino, con las cosas sobrenaturales. ¿Listo? Obviamente esto crea un grado de satisfacción espiritual mediante la fe, mediante el conocimiento de Dios, mediante muchas cosas para superar el sufrimiento, alcanzar felicidad y alcanzar muchas cosas. Pero hay muchas religiones que buscan todo esto. ¿Ok? Em, pero la religión es las creencias, hechos y actividades que ligan al hombre en relación con Dios. Por eso su original es atar fuertemente, amarrar o ligar. Es creencias y hechos y actividades que ligan al ser humano en relación a Dios. Eso es la religión. Para que ustedes lo puedan entender, entienden su traducción original, que es ligar, amarrar, atar fuertemente. ¿Atar a qué? A las creencias, hechos y actividades que me atan, me ligan, me amarran al hombre, que amarran al hombre en relación a Dios. Eso es la religión. ¿Listo? Ahora bien, la teología versus la religión. Entonces, Phillips, ayúdame a buscar Juan 13:17, por favor. Y, señora Sandra, yo me voy a buscar 2 Timoteo 2:15, por favor. Entonces vemos aquí el verso, ¿no? Teología, religión. La teología es el conocimiento, es lo que yo puedo tener en mi cabeza, en mi mente, en el conocer, en el aprender, en el estudiar. Y la religión, pues, es la práctica de eso que yo conozco. Pero en realidad estas dos
van de la mano. No se puede tener el conocimiento sin la práctica, o simplemente practicarlo sin conocerlo, o sin adorar a Dios, o sin entender la esencia de lo adorado, ¿cierto? Porque usted puede adorar a Dios, pero si no tiene un conocimiento de quién es Dios, pues no sabe que Dios está adorando. ¿Listo? ¿Qué dice Juan 13:17? Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Bien, si sabéis estas cosas, son bienaventurados si ustedes hacen la práctica, si las hacéis. Entonces, ahí está el conocimiento, saben estas cosas, pero son bienaventurados si las hacen. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15, señora Sandra? Eh, llama a los creyentes a presentarse ante Dios como obreros aprobados, ¿sí? Sí, señora, sigue. Que manejan con precisión la palabra de verdad sin avergonzarse, destacando la importancia del estudio diligente de la Biblia y la correcta interpretación de sus enseñanzas para la Espera. santificación. ¿Hasta ahí? Sí. Espera un momento. 2 de Timoteo 2:15, ¿cierto? Sí. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cierto? Uh-huh. Listo. Gracias, señora Sandra. Entonces, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ahí estamos viendo la práctica, que es la religión, y estamos viendo la teología por el conocimiento. No puedes practicar sin tener el conocimiento. Entonces, mucha gente dice, es que yo soy bueno, y realmente creo que son buenos. Entonces, en la práctica yo no le hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie, pero no tienen conocimiento del por qué o la razón del por qué hace las cosas realmente bien. Si no tiene un conocimiento de un Dios que es el ser supremo en bondad absoluta, pues no entiende por qué está haciendo el bien, porque el ser humano siempre va a tender a hacer el mal. Entonces, hay muchas contradictorias. Yo practico esto, pero no sé por qué lo hago. O yo entiendo esto, pero al final no lo hago. Entonces la teología es el conocimiento y la religión viene a ser la práctica. Y tienen que ir de la mano. No es como que vamos a estudiar teología y no vamos a hacer nada más en practicarlo, pues no tiene sentido estudiar teología. O nos vamos a ir al otro extremo, vamos a practicar y vamos a ir a hacer un montón de cosas, pero no tenemos el conocimiento del por qué lo hacemos. ¿Listo? Ahora, ¿se puede mover esto? Ay, sí, se puede mover. Qué chévere. Sí. Ahora, organización religiosa. Vamos a definir eso. La organización religiosa. O las religiones. ¿Listo? Una organización religiosa o religiones. Diferente a religión. Acuérdese. Organización religiosa con religiones. A todas las religiones que hay en el mundo o las religiones que hay con una organización religiosa. ¿Listo? Es un conjunto de principios, creencias y prácticas hacia alguna deidad, hacia algún sistema de fe que comparten fe y creencias. Una organización religiosa es una estructura compuesta por personas. Entonces, cuando le decimos religiones, nos referimos a una organización religiosa compuesta por personas que comparten una fe. Diferente a religión, porque la religión es lo que me liga, a lo que liga al hombre con Dios, ¿sí? Entonces, el hecho de decir, yo soy religioso, no es que yo no soy religioso. Mm, sí, uno sí es religioso, nosotros somos religiosos, porque nuestro ser, el ser humano dentro de la doctrina cristiana, está ligado directamente con Dios. ¿Listo? Y hacemos parte de una organización religiosa o de una religión, o una de las religiones llamada el cristianismo. ¿Sí me estoy haciendo entender por ese lado?
Hagamos manito arriba o si no vuelvo y lo explico. ¿Sí? Philips o más o menos. Si no lo vuelvo y lo explico, fresco. Más o menos, listo. Lo voy a volver a explicar. Listo. Religión, su original es atar o ligar. Hasta ahí estamos claros. ¿Atar con qué? Atar a Dios. Mi relación con Dios. El hombre con Dios. La teología es el estudio de Dios. La teología es el conocimiento de Dios y la religión es la práctica frente a ese conocimiento. Pero las organizaciones religiosas o las religiones del mundo es la estructura compuesta por personas que comparten una fe en base a su religión o en base a lo que lo liga con Dios. Entonces hay muchas religiones en el mundo, ¿cierto? Hay demasiadas religiones y hay muchas organizaciones religiosas con Dios. Muchas organizaciones religiosas, ¿cierto? Compuesta por muchas personas. Dentro de la doctrina cristiana o dentro de todo este seminario, nosotros somos personas religiosas. Sí somos personas religiosas. ¿Por qué? Porque estamos atados, el ser humano, nuestro ser, yo como persona, Phyllis como persona, todos los que hacemos parte del cristianismo y creemos en Jesús, estamos ligados a Dios completamente. ¿Listo? Y hacemos parte de una organización religiosa o de una religión llamada el cristianismo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque muchas veces uno dice, y yo cometí ese error, yo no soy religioso, yo he dicho, yo no soy religioso. Y sí soy religioso, porque estoy ligado directamente con Dios. Soy religioso. ¿Listo? Para que podamos borrar un poquito esto. Por eso esta clase se llama así, Introducción a la Teología, Prolegómenos, el prólogo y las bases que se van a necesitar en todo este curso. Prolegómenos, el prólogo de todo esto. Sí somos religiosos. Y sí es importante entender que la religión se ha tergiversado, ¿no? Ustedes han ido a las personas, una vez no puede predicar porque la gente de una vez dice, no, este man es religioso o lo religioso se, se, se le pone un sinónimo como si fuera uno un fanático, ¿no? Entonces, este man es religioso, este man es fanático. Y no, realmente lo religioso, su fundamento es otra cosa. La esencia de la palabra religioso es otra cosa. Y bueno es explicarle a las personas la realidad o el principio o el original de la palabra religión para que así no seamos tildados como fanáticos o como, bueno, y si me dictan de fanático de Jesucristo, pues soy fanático de Jesucristo porque soy el fan número uno de Jesús. O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Pero a la hora de predicar sí se pone más complicado. Por eso ponemos las bases de lo que es religioso y una organización religiosa. Ya más fácil, ¿cierto? Ya, súper. Listo. Vamos a continuar. Tú eres el mejor. ¿Listo? No lo olvides. Aprobado por Jesús. Siguiente punto. Dogma. Vamos a definir dogma. Por favor, enciendan su camarita. Los que acabaron de llegar, por favor, enciendan su camarita. Por favor, y vamos a participar en clase, ¿listo? Dogma. Dogma son los principios que rigen a una organización religiosa. Los principios que rigen al cristianismo. Los principios que rigen al islamismo. Los principios que rigen a los protestantes, a los ortodoxos, a todas estas religiones o todas estas organizaciones religiosas de las que estamos hablando, de las religiones que estamos hablando. Pero un dogma es una proposición que se considera una verdad fundamental y absoluta. Es algo aceptado que no tiene discusión dentro de una organización religiosa. ¿Listo?
y constituye, cuando se pone un dogma dentro de una organización religiosa, se constituye un pilar fundamental que no puede alterarse. O sea, esa es la verdad y fin. Esa es la verdad. Y hay muchos dogmas, pueden ser reales como pueden ser mentira. Les voy a dar un ejemplo. La muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte de Jesucristo, vale, Dani, no te preocupes. Mandis, Yoshita y Nati y Oscar, todo bien que ya los tengo pendientes. Anótalos ahí, por favor. ¿Listo? La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Eso es una realidad. Eso es algo fundamental dentro del cristianismo. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es una realidad. ¿Sí? Es un dogma, es algo ya puesto dentro del cristianismo, que muchas personas ya se han puesto a debatir y a hablar de este tema, pues ya eso es otra cosa, pero es un dogma ya puesto, es algo estipulado para el cristianismo. Otro ejemplo, la veneración a la Virgen María. Es un dogma, es una práctica, verdad y absoluta dentro del catolicismo. ¿Sí? Entonces, ¿los dogmas pueden ser mentiras o verdades? Claramente, claramente. Ya entran a temas de discusión, sí, pero lo que estamos definiendo aquí es el dogma. ¿Listo? Y un dogma es una preposición que se considera verdad. Es algo que se considera verdad fundamental y absoluta dentro de algún sistema de creencias o alguna organización religiosa. Que sean verdad o mentira, ya eso es otro tema de debate, pero el dogma es eso. Listo. Ahora pues, ¿cuál será la diferencia o el versus entre doctrina y dogma? Doctrina es la enseñanza, ¿cierto? Que ya lo vimos, eso es lo que significa doctrina, de las verdades como están escritas. Doctrina es el estudio de las verdades tal cual como están escritas. Y dogma es lo que una organización religiosa o religión interpreta de esa verdad. ¿Listo? Entonces, el dogma ya es interpretación de estas verdades que están escritas. Y de ahí para allá, pues se han pasado muchas cosas porque se interpreta la palabra de muchas maneras, pero gracias a Dios nosotros ya vimos una clase de hermenéutica, homilética y cómo poder eh, aprender todo esto, ¿cierto? Los dogmas son las interpretaciones y en ocasiones las reglas que se ponen para interpretar una doctrina. ¿Listo? Un momento. Ya les comparto otra vez. Ahí. Esa es la doctrina y el dogma. ¿Listo? La doctrina es el estudio de las verdades tal cual como están escritas y el dogma, pues lo que se interpreta de esas verdades y cómo se quiera, cómo se utilice, cómo se utilicen estas verdades o estas interpretaciones o las reglas que se ponen a interpretar. Ahora, ¿listo? Hasta ahí cómo van, hasta ahí. Vean manito arriba si la van cachando, la van cachando, si la van tomando ahí. Súper, súper. Por el momento solamente hemos definido palabras, ¿no? Dogma, religión, doctrina, ciencia. Hemos definido palabras. Como buscarlas en el diccionario, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Y las hemos puesto en comparación. Pero, ¿por qué vamos a necesitar nosotros, dentro de todo este seminario, pues la teología o doctrina cristiana? Teología cristiana o doctrina no sé cristiana. Primero, porque necesito entender a dónde voy. Yo necesito, como cristiano o como una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, como una persona que ha querido estudiar, necesito entender a dónde voy, porque si no sé a dónde voy, cualquier bus me sirve.
Usted puede ir a cualquier lado si no sabe a dónde va. Pero necesito yo, como cristiano, entender a dónde voy. Y por eso usted necesita la teología y la enseñanza cristiana. ¿A dónde voy? ¿Dónde es mi posición dentro de todo el cristianismo? ¿Qué soy? ¿Sí? Entender identidad. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito dentro de lo que Dios hizo, dentro de lo que Dios hace? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde voy en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer en este planeta, en este universo? Segundo, porque desarrollan un carácter cristiano. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Porque si usted no cree realmente lo que predica, pues su carácter no está muy, no está muy sólido. El carácter de cada uno de nosotros puede que no esté muy sólido porque hay cosas que uno no entiende o no ve. ¿Usted se ha puesto a explicar cosas que a veces no entiende? Eso es muy raro, ¿no? Ponerse a explicar ¿no? cosas que a veces no entiende es muy complicado. Uno empieza a echar parla, nada más. Uno empieza no, es que mire que se le dañó tal cosa, digamos en los carros, ¿no? Uno no tiene ni idea y uno empieza no, es que se le dañó la tapa que va en el exhausto. Entonces, pues dice, uy, ¿cómo así? Eso no hay Pitosito, el pajarito del pito. al pajarito del pito, sí. La curipipí de la piriquicaya de no sé qué. Entonces empieza uno es a improvisar. Necesitamos tener creencias sólidas para desarrollar un carácter sólido. Amandis, por favor, ayúdame a buscar Juan 8:32, Amanda. Y Johan Carvajal, ayúdame a buscar Mateo 7:13. Johan Carvajal. ¿Listo? Tercero, me protege del error. ¿Sí? Cuando estudiamos teología, cuando estudiamos la doctrina cristiana, me protege del error y no es tan fácil que me metan los dedos a la boca. ¿Listo? Cuando voy a otro lugar que me invitan, que uno escucha una charla, una prédica, no es tan fácil que me metan los dedos a la boca. Y aún así uno a veces estudia y a veces uno queda como que, uy, está re fuerte esto para entender, ¿no? Pero me protege del error cuando yo estudio acerca de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, me protege de cualquier error. ¿Qué dice Mateo 7:13, Johan? Mateo 7:13 dice, así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Muy bien. Entonces, aquí Jesús le está hablando a los fariseos, le dicen, ustedes tienen un montón de dogmas y anulan la palabra de Dios por hacer las cosas que se les da la voluntad. Y Juan 8:32, Amanda. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Perfecto, hermoso. No hay nada más que decir. Creer, tener creencias me hace libre por conocer la verdad y me protege del error. Y cuarto, es necesario estudiar teología cristiana. Es necesario para el maestro o líder cristiano. Ustedes y yo. Ustedes y yo. Es necesario para el maestro o líder cristiano. Sí, tenemos muchos ejemplos. Está el apóstol Pablo, desde pequeñito estaba ahí a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Estudiando, aprendiendo, siendo lleno de conocimiento. Y después Dios le dio la vuelta y le dijo, papi, lo que usted aprendió está bien, pero es por este lado. ¿Listo? Pero es por este lado. Es porque me necesita a mí. Miren que esta semana estábamos hablando con Gerald y estábamos en un estudio bíblico y me pareció bien interesante la pelea que hay hoy en día bueno, lo que hizo, ya hicieron un acuerdo de paz, ¿no? Trump ya hizo como un acuerdo de paz y todo esto allí entre los judíos y los Palestina, ¿cierto? Se hicieron como un acuerdo de paz y todo esto. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que a estas personas la pelea es porque les falta Cristo. Tanto judíos como palestinos les falta Cristo, es decir, la verdad.
Si ellos pudieran entender, si ellos pudieran aprender y ver quién es la persona de Jesucristo, eh, no habrían todas estas divisiones o diferencias. Por eso es importante que como maestros o líderes cristianos podamos leer la palabra, entender la palabra de Dios, estudiar teología y saber quién es la persona de Jesús. Y vamos a ver muchas cosas dentro de todo este seminario que nos van a proteger del error. ¿Listo? Ahora bien, siguiente punto. Teología sistemática. Escríbalo ahí. Teología sistemática. ¿Listo? Entonces ya vimos las ramas, ya vimos ciertas definiciones, ya ahora vamos a ver teología sistemática, es decir, la organización, la forma organizada de la teología. Y hay tres maneras de organizar esta teología. ¿Listo? Tres formas de organizarla. Lo sistemático organiza de una forma lógica y es la presentación científica y unificada de de la doctrina cristiana en su relación con la fe y lo moral, es decir, en su relación con Dios. Organiza de una forma lógica la teología. Primero, dogmática. Cuando hablamos de dogmática, hablamos de los dogmas, ¿cierto? Y presenta y prueba las doctrinas cristianas. Dentro del sistema, dentro de la organización de una forma lógica, necesitamos presentar y probar las doctrinas cristianas. Y por eso las vamos a estudiar. Pero aquí ya voy a centrar esto en el siguiente slide. Segundo, la ética cristiana, es decir, la práctica de la enseñanza cristiana. Nos entrega todas las cosas que van a aplicarse en una forma moral dentro de la vida cristiana. ¿Listo? Entonces, dentro de lo sistemático se organiza de estas tres maneras. Y tercero, apologético, y esa rama consiste en demostrar la verdad de la religión cristiana ante el tribunal del pensamiento o la razón humana. ¿Listo? La apologética es defensa, defiende la verdad, busca demostrar la verdad de las cosas que creemos dentro de la religión cristiana. ¿Listo? Dogmática presenta, dice, esta es la verdad en la que creemos. La ética, esta es la práctica de esa verdad que creemos. Y la apologética, esta es la defensa de por qué lo creemos. ¿Listo? Vuelvo y lo repito. Dogmática presenta las cosas que creemos. La ética, aplico en mi vida y dentro del cristianismo las cosas que creemos. Y la apologética, esta es la defensa de las cosas que aplicamos y las cosas que creemos. Listo, súper bien. Dentro de este curso, dentro de todo el seminario, ustedes van a ver estas diferentes doctrinas. Este es el pensum, estas diferentes doctrinas. Van a ver el doctrina de las Sagradas Escrituras, que se llama bibliología. Doctrina de Dios. ¿Listo? Teología. Van a ver angeleología, que es el estudio de los ángeles, y demonología también, el estudio de los ángeles caídos. Van a ver ontología, que es el estudio del ser. ¿Listo? Ese es el estudio del ser. Van a ver doctrina del hombre. ¿Listo? La doctrina del hombre. La doctrina del hombre se llama antropología. También van a ver un poco de esto. Van a ver amarteología, que es doctrina del pecado. Para que lo anoten ahí. Yo sé que es una palabra nueva. Usted diga, amarteología suena como la doctrina del amor, pero no, es doctrina del pecado. ¿Listo? Soteriología, eso no tiene nada que ver con brujería ni nada. Soteriología
Es la doctrina de la salvación. Anótelo ahí. Van a ver todo un semestre de todas estas doctrinas. ¿Listo? Porque es bastante amplio. Doctrina de Cristo, es decir, cristología. Así se llama la doctrina de Cristo, cristología. Doctrina de la expiación. ¿Listo? Vamos a ver el Espíritu Santo, vamos a ver el tema de iglesia, misiones, y todo lo que se hace dentro del cristianismo, y escatología, que es la doctrina de las cosas que tienen que ver con el fin del mundo y todo lo que hay después de la muerte. ¿Listo? Ese es más o menos el pensum de todo lo que van a ver. Y van a ver diferentes talleres, ¿no? Van a ver talleres de maestros, van a ver talleres de misiones también, dentro de esto, taller de oración, por ahí vamos a tener. Y todo esto es un pensum que ya también tuvieron ustedes mucho de un poco de todo esto en sus 4 niveles anteriores de escuela de liderazgo. Hasta ahí, ¿cómo van? Respiren. Respiren, señora Sandra, a ver, dale. Exhale. Fue bastante información, ¿sí o no? Fue bastante información. Pero respiren y exhalen, porque todavía nos queda media hora de clase. Y está bueno. Esto está bueno. Y se pone mejor. ¿Listo? Esto es como la fiesta de la vez pasada que yo estaba en una fiesta de 15 y se puso bueno cuando dijeron, listo, queda media horita. Queda media horita de fiestica. Listo, de diversión, de disfrutarla. Entonces, respiren. Ah, exhalen. Listo. Grandes sistemas teológicos. Grandes sistemas teológicos. Es un poco de historia, solo un poquito de historia. Hay sistemas teológicos, pero vamos a hablar de la teología subjetiva. Y subjetivo se refiere a una experiencia personal, de lo que yo viví, de lo que yo sentí, de lo que yo pensé. ¿Listo? Entonces se vuelve subjetivo porque lo que yo pienso no es lo mismo que piensa la señora Sandra, no es lo mismo que piensa Natalia y Oscar. ¿Listo? No es lo mismo. Entonces se vuelve subjetivo porque cambia dependiendo la persona, dependiendo la interpretación individual, dependiendo las creencias religiosas. Normalmente la teología subjetiva se centra en las emociones, en los sentimientos y en los pensamientos de cada persona y cada creyente. Entonces ahí es donde empiezan, no, es que yo siento que no, que Dios es un Dios que realmente mata y acaba con el perro y con el gato cada vez que quiere. Entonces yo siento que es así. Entonces se vuelve subjetivo porque ya después dice otra persona, no es así porque yo siento que Dios es bueno en sobremanera y de todo. Entonces se vuelve subjetivo todas las posturas que usted quiera porque cambia de persona a persona. No es lo mismo lo que piensa don Luis a lo que piensa la señora Mary frente a un tema. ¿Listo? Y dentro de todos estos sistemas teológicos, se encuentra primero el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que prioriza la razón, y ahí es donde viene la palabra, racionalismo, como la principal fuente de conocimiento a la experiencia de la fe. ¿Listo? Entonces, pienso, luego existo. Racional. Yo primero pienso y luego existo. Pienso. Ese es el racionalismo. Segundo, sentimentalismo. Pues, ¿qué será el sentimentalismo? Se considera una forma de religiosidad subjetiva que te puede llevar a una comprensión no de acuerdo a la fe o a la práctica religiosa. ¿Listo? Y esto es muy contradictorio a la doctrina cristiana tradicional.
porque es precisamente eso, yo siento, yo me rijo bajo mis emociones, yo siento que Dios me dijo esto, yo creo que Dios me dijo tal cosa, y eso hay mucho, eso hay demasiado en, dentro del cristianismo, lastimosamente. Yo creo, yo siento, yo pienso, yo interpreto de esta manera porque yo sentí tal cosa y es que Dios me dijo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser sentimentalistas o hacer una teología subjetiva. Eso más o menos, el racionalismo está más o menos en el siglo XVII, XVIII, el sentimentalismo del siglo XVIII, XIX. Ahora, el moralismo del siglo XX hasta ahora, busca comprender las implicaciones morales de la fe cristiana, lo que está bien, lo que está mal, dependiendo en la toma de decisiones éticas de cada cristiano. No se fija ni en la inteligencia, sino en los impulsos morales básicos del alma, de lo que está bien o lo que está mal, o lo que yo considero que esté bien o lo que está mal. Entonces, por eso se vuelve subjetivo, porque lo que para mí esté bien puede que para usted no esté bien, ¿sí? Yo cada vez que hablo con ateos les digo, bueno, para usted está mal violar, sí, pero para el que es violador no está tan mal. ¿Cierto? Para mí está mal robar, pero para el que es ladrón no está tan mal robar. Entonces se vuelve subjetivo, una moralidad subjetiva, porque busca comprender las cosas morales de la fe cristiana, pero dependiendo el cada quien. Pero nosotros, en el siglo XVIII más o menos aparece la teología evangélica o reformada, y es una disciplina, precisamente, que estudia y sistematiza las creencias y doctrinas del cristiano evangélico. Se centra en interpretar correctamente la Biblia como la fuente principal de autoridad y en la experiencia personal que cada creyente tiene con Jesucristo. ¿Listo? Entonces no se busca la subjetividad, sino que se busca que la base de todo como objetivo, como lo principal, como la base firme, sea la Biblia y mi experiencia personal, mi experiencia con la persona, mi experiencia de fe con la persona de Jesucristo, sin obviar la palabra de Dios como la base. ¿Listo? Esos son algunos de los grandes sistemas teológicos y de los sistemas teológicos subjetivos. Y nuevamente, aquí está el mapita del que tanto hemos hablado en estos días. Entonces, ya estuvimos hoy, ¿verdad? El recorderis, estuvimos definiendo la palabra ciencia. Aquí está, del conocimiento, palabra conocimiento, de latín. Estuvimos hablando de la teología y la ciencia y por qué la teología es una ciencia, ¿cierto? Definimos la religión, que significa ligar o atar fuerte al hombre con relación con Dios. Y definimos teología y religión, religión o religiones y cristianismo y religión. Eso lo definimos hoy, ¿cierto? Y también hablamos de doctrina y dogma. Doctrina y dogma. Y hablamos de la doctrina cómo se ve y el dogma cómo se ve y los principios que rigen un pensamiento religioso, que eso vendría a ser el dogma. Y es este. ¿Listo? Entonces hemos terminado nuestro mapa de definiciones en el día de hoy. Si aprendieron todo este mapa conceptual, mis queridos estudiantes, ¿cómo la ven? ¿Chévere? Interesante, ¿no? Ya como que uno dice, uy, fue bastante, pero uno lo ve aquí en este mapa de definiciones y ya dice uno, está chévere. Robin, ¿cómo te sientes? Tengo una pregunta que me quedó ahí en el aire. Sí, señor. Cuando hablamos del cristianismo,
entraría sistemáticamente en una religión. El cristianismo, sí, señor, en una religión. El cristianismo es una religión. El cristianismo es una religión. O es ¿Pero una organización. sistemáticamente o también? Dentro del cristianismo, ok, listo. Dentro del cristianismo sistematizamos doctrinas, ¿sí? Como angeliología, amarteología, todas estas doctrinas que ya les mostré, precisamente por, por la teología evangélica o la teología reformada, que busca organizar de forma sistemática todos estos temas. Pero si lo vemos de otra forma organizado, también el cristianismo vendría a ser dentro sistemáticamente hablando, dentro de una de las grandes religiones del mundo, que es una religión abrámica, ¿cierto? Que está acá. Espérame, ya te muestro. Entonces, decimos que dentro de las teologías abrámicas, aquí espérame que se comparte eso, dentro de las teologías abrámicas está la protestante. Y la protestante dijimos que habían eh, pentecostales y bautistas, ¿cierto? Y de ahí parte la teología cristiana. Entonces, de una forma sistemática, sí lo podemos organizar por ese lado. La teología cristiana, sistemáticamente hablando, sí está organizada entre los grandes sistemas de teología, abrámico, filosófico y politeísta. Pero la teología cristiana también está organizada en una forma sistemática y tiene sus divisiones de la teología, que son la bíblica, o exegética, histórica, eh, práctica y sistemática, que es la que busca organizar todas las cosas dentro del cristianismo. ¿Sí? ¿Quedó clara más o menos la respuesta? ¿Listo? Bien, bien, súper. A ver, les comparto otra vez la pantalla. Ya nos quedan solo 20 minuticos y espero terminar este tema. Y si no, pues lo dejamos para los siguientes. Listo. Nos aprendimos el cuadro de mapa de definiciones. Por favor, vuélvanlo a leer, vuélvanlo a mirar, tengan esta imagen, ya la voy a enviar para los que no la tienen, la voy a enviar porque esto es importante que ustedes lo puedan tener en su pensamiento, en su corazón y puedan entender de dónde es que salen todas las cosas que se van a enseñar en este seminario. ¿Listo? Ahora. Siguiente punto, siguiente tema, vamos a hablar de la posibilidad y los límites de la teología. Posibilidad y límites de la teología. ¿Por qué es posible la teología y cuáles son los límites de la teología? Porque tiene sus límites la teología. Vamos a comenzar con las posibilidades de la teología. El conocimiento de Dios es posible porque Dios ha hablado. Entonces, Osquita, ahora yo me buscaré Hebreos 1:1, por favor. El conocimiento de Dios es posible precisamente porque Dios ha hablado y ha obrado en la historia de la humanidad. Dios se ha revelado a la humanidad y podemos conocer, tenemos la posibilidad de conocer la teología porque el ser humano ha sido creado. Usted y yo como personas hemos sido creados para conocer verdaderamente todas estas cosas, pero no de forma completa. Y esa es una de las limitaciones que ya lo vamos a ver. Hemos sido creados para conocer la verdad, aunque no completa. ¿Listo? ¿Qué dice Hebreos 1:1, Osquita? Ya viene Oscar, Dios. lo voy a decir yo. Ah, Hace mucho. Ah, bueno, ¿cuál Oscar? Bueno, el que lo tenga, perdón, sí. sí. Bueno, dale Dios. Oscar porque Oscar Martínez no está. Ok, Listo. gracias, Nati. Dios
Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Sigue, por los profetas. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Listo, súper. Porque Dios, aunque antiguamente había hablado, ahora ha hablado a través de su Hijo, ¿cierto? Y pues Dios ha hablado de muchas maneras a la humanidad. Lo vamos a ver en clases más adelante. Pero Dios ha hablado de muchas maneras. Y por eso tenemos la posibilidad de estudiar teología. En la existencia de Dios, es la existencia de Dios quien tiene relaciones con el universo. Dios tiene una relación real con el universo. Es diferente al deísmo. El teísmo es diferente al deísmo. Aquí lo escribí. Deísmo con D al inicio. Porque el deísmo dice que sí, que Dios existe, pero que puso a rodar todas las cosas y que no se relaciona con el ser humano. Eso dice el deísmo. Pero en el teísmo es diferente porque Dios sí se relaciona con el universo o con su creación. Por eso tenemos la posibilidad de estudiar teología, porque Dios se relaciona con el universo, con su creación. Segunda posibilidad del por qué. En la capacidad de la mente humana, es decir, en su cerebrito, en el cerebrito que tenemos todos nosotros, podemos conocer a Dios en su relación con la humanidad. Tenemos la capacidad en la mente de conocer a Dios. Dios lo creó con esa capacidad. Gloria a Dios que tenemos la capacidad de conocer. Y tercero, en la provisión de que Dios mismo ha hecho para establecer un contacto con nosotros. Es decir, en la autorrevelación de Dios. Dios ha provisto un camino para conocer. Y por eso es posible estudiar teología. Primero, porque Dios se relaciona con el hombre. Segundo, porque tenemos la capacidad mental de conocerlo. Y tercero, porque Él se ha autorrevelado. Está en Hebreos 1:1. Está en Hebreos 1:1. Dios, que antiguamente habló a los profetas, ahora ha hablado a todos nosotros a través de su Hijo. Entonces, en todo momento Dios ha hablado, antiguamente y ahora. Y vamos a estar estudiando de cómo estuvo también Dios hablando. ¿Listo? Estas son las posibilidades. Les voy a poner un ejemplo, que me encantan los ejemplos y es una forma más sencilla de entender estos tres puntos. De entender estos tres puntos. Ejemplo, el sol, ¿cierto? Usted dice, el sol es posible estudiarlo, ya que pues existe, ¿no? Porque existe el objeto con el que la ciencia puede interactuar con el sol. Ahí está la luz, ahí hay aparatos, hay todo esto. Segundo, tenemos la capacidad intelectual de decir, oiga, ese es el sol. Y tenemos la capacidad de decir, la masa del sol es esta es la luz que llega a la Tierra del sol, el sol está ahí, podemos estudiar el sol por estas cosas. Y tercero, tenemos la provisión de medios definidos y aptos para los cuales podemos interactuar con el sol. ¿Listo? Estudiar el sol es posible debido a esto. El sol es diminuto en comparación con Dios, ¿no? Es el creador de todas estas cosas. Pero solo por ponerles un ejemplo, estudiar el sol es posible ya que están estos tres temas. Por eso era importante el método científico y todo esto que les estoy explicando. ¿Listo? Segundo ejemplo, Dios. Dios, pero ya en grandeza, mucho más que el sol. Dios. Conocer a Dios es posible dado que, aunque el hombre ha sido capaz de estudiar y aprender ciertas verdades de manera parcial, Dios ha sido el que se revele al ser humano. Tenemos la capacidad mental de poderlo conocer y Dios ha estado ahí para poder enseñarnos todas las verdades. Aunque antiguamente habló a, a los antiguos profetas, ¿cierto? Ahora ha hablado a nosotros a través de su Hijo. ¿Por qué podemos conocer a Dios? ¿Por qué es posible la teología? Porque Dios ha hablado. ¿Listo?
Dios ha hecho su autorrevelación con la Biblia, que ya vamos a ver también más adelante en las siguientes clases, cómo se ha revelado Dios a través de la Biblia, cómo Dios se ha revelado a través de Jesucristo, cómo Dios se ha revelado a través de la creación, cómo Dios ha mostrado al ser humano una relación constante y real con el ser humano. Y la teología es posible de estudiar como una ciencia, ya que pues existe Dios y su relación con la humanidad. Tenemos la capacidad intelectual de conocerlo y tenemos la provisión precisamente del mismo Dios, como la Biblia, Jesucristo, la creación, para poderlo eh, conocer, estudiar y aprender más de él. Esas son las posibilidades de la teología. ¿Listo? Existe Dios porque se relaciona con la humanidad, que tenemos capacidad intelectual y porque Dios mismo ha provisto los medios para poderlo conocer. Su autorrevelación. La Biblia, Jesucristo y bueno, diferentes. ¿Listo? Ahora, métodos del conocimiento teológico. Son los métodos del conocimiento teológico. La ciencia usa dos métodos principales para la observación de algunos hechos. La ciencia usa estos métodos principales. El primer método es el método deductivo, es decir, a priori. Deductivo a priori. Escríbalo ahí, a priori. Es bien interesante esta palabra, porque va de la causa al efecto. Conocemos la causa, conoceremos el efecto. Eso es a priori. Conozco la causa, conoceré el efecto. Y a partir de la regla general procedemos a su aplicación particular. De lo general, de lo grande, procedemos a aplicarlo a lo particular. Dios, de lo grande la creación y todo lo que Dios ha hecho, el universo, de lo gigantesco que es Dios, procedemos a aplicarlo en su autorrevelación con el ser humano, de lo grande a lo pequeño y particular. ¿Listo? Ejemplo, la causa es algo general, una causa general es algo general como lo generalizado. Dios recibe a los pecadores arrepentidos. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es el efecto? En lo particular, en lo aplicativo, en mí, en lo más pequeñito, pues me va a recibir a mí. Porque si Dios recibe a todos los pecadores, pues me va a recibir a los pecadores arrepentidos, güey. Dios recibe a los pecadores arrepentidos, Dios me va a recibir a mí si acudo como una pecadora arrepentida. De lo general, Dios recibe a todos los pecadores arrepentidos, vaya a la particular, Dios me recibirá a mí como un pecador arrepentido. Conozco la causa, conocer el efecto. Eso es a priori. Y es el método deductivo que usa la ciencia. Segundo método, método inductivo, a posteriori, que vaya del efecto, ¿cierto?, a la causa. El efecto particular, este es un ejemplo particular. Los castigos de Dios por pecados cometidos. La causa general, entendemos entonces que Dios realmente odia el pecado. No le gusta el pecado. Odia, o por así decirlo, no, el odio. O sea, repele el pecado. No puede estar en el pecado porque su santidad no lo permite. Sí, no me malentienda la palabra odio en este ejemplo. Pero Dios realmente por su bondad repele el pecado, no le gusta el pecado, se aleja del pecado, odia, por así decirlo, el pecado. Entonces vemos el efecto, Dios se castiga por pecados cometidos y entendemos que pues en forma general, Dios odia, detesta, repele el pecado. Estos son los dos métodos que usa la ciencia. Y son los métodos que también podemos usar para conocer a Dios, para estudiar a Dios, para a través de la observación y el método científico conocer a Dios, a priori y a posteriori. Método deductivo a priori, método inductivo a posteriori. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Ustedes han visto los actores y los hijos?
los actores y los hijos se parecen. ¿Conoce usted la causa? Puede llegar a vislumbrar el efecto, ¿sí o no? ¿Conoce usted el efecto? Podría llegar a ver la causa, ¿cierto? Ahí están todos los niños chiquiticos, ¿no? Todos los hijos. Es solamente un ejemplo, es un ejemplo. ¿Usted ha visto el hijo de Phyllis, ese chiquitico? Ese chinito es igualitico a ustedes, o sea, conozco la causa, ¿sí? Conozco la causa, ahora conozco el efecto. ¿El qué? No, no, es que Andrés me prendió la cámara, el micrófono. Conozco la causa de por qué se desmutió, conozco el efecto de qué fue lo que pasó. ¿Entienden? ¿Entienden? A priori, a posteriori. Súper bien. Déjenme ver la hora, 8:22. Yo creo que lo vamos a dejar ahí porque es bastante, es bastante. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí por ahora, en este momento. Quisiera saber si tienen preguntas. Brother, ¿será que tú me Sí. podrías volver a explicar lo que el sentimentalismo y el moralismo, porfa? Ok, listo. Súper. Gracias por tu pregunta. Ay, Voy a compartirles otra vez la pestaña. Puedes ver, ¿cierto? Sí. Listo. Hay grandes sistemas teológicos. Grandes sistemas teológicos. Ya hemos visto varios grandes sistemas teológicos. Sistema abrámico, ¿no? Teología abrámica, teología islámica, no sé. Pero hay otra teología también, es la teología subjetiva. Subjetiva que depende de la persona, depende de mí, de cómo yo me sienta, de cómo yo piense, depende de la interpretación mía. Por eso se vuelve subjetivo, porque es cambiante. ¿Listo? Cuando decimos subjetivo es porque cambia dependiendo. Cuando decimos objetivo es algo que no cambia. Subjetivo es que cambia, objetivo es que no cambia. ¿Listo? Dentro dentro de estos grandes sistemas religiosos está la teología subjetiva, pero esta a su vez tiene, eh, dentro de la teología subjetiva encontramos el sentimentalismo, que se considera una forma de religiosidad subjetiva que me lleva a la comprensión distorsionada de la fe. ¿Esto debido a qué? A cómo yo me siento. Sentimentalismo a cómo yo me siento, de cómo practico o quiero distorsionar la fe por cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, si ustedes investigan estos sistemas en Internet, ustedes van a encontrar que tiene una mano de historia que era bastante larga, era bastante larga. Y el moralismo ya es en el siglo XX hasta esta época, hasta ahora, que me lleva a comprender las implicaciones morales de la fe cristiana. Es decir, el bien y el mal, pero de una forma ética. Yo practico el bien y el mal, o practico el bien, también dependiendo de lo que yo crea. ¿Ok? Practico el bien o practico el mal dependiendo de lo que yo crea. No se fija realmente el moralismo en la inteligencia, sino en los impulsos morales básicos del alma. Entonces, yo considero que eso no está mal, por ende lo hago. O yo considero que eso está bien, por ende lo hago. O yo considero que eso no está tan bien, por ende lo hago, ¿sí? Es como cuando uno se va de fiestica, ¿no? Yo considero que no está mal bailar, pues yo bailo, todo bien, no pasa nada, ¿sí? Considero, entonces se vuelve moralista este tema. Yo considero dentro de la ética, dentro de lo práctico, yo considero tal cosa o tal otra cosa que no está bien o que está mal. ¿Listo? Sentimentalismo, lo que siento que hoy en día se ve mucho, lastimosamente, ¿no? Se le pregunta a un joven hoy en día, ¿de qué color es esto? Y él le va a decir rosado.
¿qué? Uno diría, ¿qué? Rosado, pero no lo ve que es blanco. Bueno, por la luz, sí, tal vez, pero es blanco, en esencia es blanco. No, es que yo siento que eso es rosado. Entonces, antes era pienso dentro del racionalismo, es pienso, luego existo. En este sentimentalismo es yo siento, luego existo. Siento que soy un perro en el cuerpo de un ser humano. Sí, pero obviamente esto lo estoy exagerando muchísimo ya la época de hoy en día. Pero dentro de la doctrina cristiana era más o menos un cuento así. Yo siento que eso no es real. Se hablaba y se decía. Siento que no, que Jesucristo realmente no resucitó, sino que se robaron su cuerpo, porque yo siento que es así. Entonces empezó a tener un sentimiento, a sentir que como que no me cuadran las cosas. ¿Sí? Y dentro del moralismo, pues ya busco yo si esto está bien o esto está mal y cómo lo comparto de esa manera. ¿Más clarito ahí, Andresito? Súper. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Porfa, ¿me puedes dejar ver la definición de apologética? Esa es la que defiende, ¿sí? Sí, apologética es defensa de la fe. Apologética Ay, es listo. defensa, Ya, defensa gracias. de la fe ante el tribunal de la razón, ante el tribunal del pensamiento, ante el tribunal de la razón. Gracias. ¿Listo? La tarea, la tarea va a ser la siguiente. La tarea va, vuelva a ver la clase, esa es la tarea. Y segundo, estudie qué es revelación general. ¿Listo? Va a por favor estudiar qué es la revelación general. Si usted quiere buscar en internet, preguntarle a ChatGPT, todo bien. Pero estudie, lea qué es la revelación general, ¿vale? Esa va a ser la tarea. Dentro de 8 días vamos a empezar vamos a hablar acerca de los límites, que es el tema que nos falta hoy, y vamos a aprender un nuevo idioma. ¿Listo? Vamos a aprender un nuevo abecedario para que estén bien, bien emocionados. Y quiero recordarles, por favor, que es importante que encienda su cámara en esta clase. ¿Listo? Mm, Y segundo, puntualidad. 7:15 de la noche, no dejamos entrar a nadie más a la clase. Por ende, tendrá que ver la clase para adelantarse en el video durante la semana. Y segundo, pues tendría una falla en la clase. Sin razón, eh, sin una excusa aparente real, ¿no? Como que, o sea, tuve que ir al hospital, algo así súper fuerte. ¿Listo? Entonces recuerden por favor puntualidad, anotar todo y pues no faltar a clase. ¿Listo? Sé que estamos empezando todo, pero por favor necesito puntualidad para poder seguir, para que todos sigamos estando en el 10. Todos ya tienen un 10, pero necesitamos que estemos ahí firmes en las clases. Eh, ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿Todo bien? ¿Es mucha información? Yo sé que sí, pero ustedes son los mejores. Jesús lo sabe, el Espíritu Santo está con ustedes y eso es hermoso. Así que hagan manito arriba si todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguimos siendo amigos? Buenísimo, buenísimo. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta clase. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que aprendimos hoy, papá. Yo te pido que bendigas a todos los que estamos aprendiendo, Señor. Gracias por todo lo que me enseñas también. Gracias por ser bueno, santo, perfecto y tener todo, absolutamente todo bajo control. Yo te pido, Señor, que todos los que de pronto están viendo un poquito más complejo el tema, las clases, Señor, que tú les des sabiduría, conocimiento de ti, no solamente para conocerte, sino también para practicar. Gracias te doy porque ellos han decidido tomar una decisión firme de aprender más de ti. Tú eres santo, perfecto, Señor, así que ayúdalos, sosténlos, Espíritu Santo, y muéstranos más la persona de Jesús. Te adoramos tu nombre, Señor. Amén.
Chicos, Dios los bendiga. En 10 minuticos comienza el pastor, la clase, 10, 12 minuticos, entonces estén ahí súper pendiente. Un abrazo, ya termino